Renacida. El otoño. Morí en un incendio que mi marido provocó por una mujer que llevaba 3 años muerta. Había olvidado cómo se sentía la luz del sol en mi piel. Adrián me había mantenido encerrada en la vieja casa del Lago del Valle, desde la semana en que murió Celeste Romero. Al personal le dijo que estaba enferma. Al consejo, que me había tomado una baja indefinida. A mis amigos, que quería privacidad. Luego me quitó el teléfono, cerró las puertas con llave, pasó 3 años enseñándome lo que él creía que el duelo tenía derecho a hacer. La habitación olía a gasolina mucho antes de que viera las llamas. Estaba atada a una columna de soporte en el salón. Mis muñecas, en carne viva bajo la cuerda. Adrián se arrodilló a 2 metros de distancia, con la fotografía de Celeste presionada contra su pecho. El humo avanzaba por el techo en densas olas negras. Le aterrorizaba el dolor. Dijo entre lágrimas: ¿Por qué no pudiste dejarla? ¿Vivir? Me ardían los pulmones. Incluso entonces, la pregunta era tan absurda que me dieron ganas de reír. Celeste había conducido borracha, saltándose un semáforo en rojo en una carretera resbaladiza por la lluvia. Atropelló a un repartidor de 26 años. En lugar de llamar a una ambulancia, llamó a Adrián. Él había salido corriendo para culparse. Yo había llamado a la policía antes de que él pudiera construir la mentira. Celeste sobrevivió al arresto, a la prueba de alcoholemia y a la primera oleada de indignación pública. 3 días después, murió al saltar desde el aparcamiento de un hospital. Adrián decidió que mi llamada la había matado. Nunca culpó al alcohol, a la velocidad, al hombre herido que ella dejó en la carretera, ni a la creencia de Celeste de que las consecuencias eran una forma de crueldad inventada para otros. Solo a mí, las llamas treparon por las cortinas. Adrián levantó la fotografía de Celeste como si pudiera perdonarlo. Luego me agarró el tobillo y no me soltó. Si no, puedo estar con ella, susurró. Entonces ninguno de los dos se va de aquí. El techo se resquebrajó sobre nosotros. Recuerdo el calor. Recuerdo el sonido de los cristales estallando hacia adentro. Recuerdo pensar en el repartidor herido, cuyo nombre nunca supe, porque Adrián había convertido toda la tragedia en un drama sobre Celeste. Entonces, abrí los ojos al sonido de la lluvia golpeando las ventanas de nuestro piso. Adrián estaba de pie en el salón, con el teléfono en la mano. Tenía 29 años otra vez, atractivo, asustado y todavía libre. Por el altavoz llegaba la voz sollozante de Celeste. Adrián, he atropellado a alguien. Creo que está muerto. El reloj de la pared marcaba las 9:18 p.m. Estaba de vuelta en la noche, en que todo comenzó. Esta vez no me acerqué a Adrián. Busqué el acuerdo de divorcio que había preparado en otra vida, la primera. Lo primero que noté fue lo jóvenes que parecían mis manos, sin cicatrices en las muñecas, sin marcas de quemaduras en los antebrazos. Mi anillo de bodas descansaba limpiamente sobre la piel lisa, una estrecha banda de platino que una vez pareció una prueba de permanencia. Adrián caminaba de un lado a otro entre el sofá y la puerta principal, mientras Celeste lloraba por teléfono. Llovía muy fuerte, dijo ella. Salió de la nada. Intenté frenar. Te lo juro. Hay sangre en el parabrisas. Adrián, por favor, ven, por favor. No me hagas hablar con la policía a solas. Él cogió las llaves de la mesa de la entrada. Nora, tengo que irme. En mi primera vida me había lanzado delante de la puerta. Le había rogado que llamara a emergencias, que pensara en la víctima, que entendiera que declararse culpable no salvaría a Celeste. Adrián me había empujado contra un mueble y me había llamado insensible. Ahora abrí el cajón de la mesa de centro y saqué una carpeta. Él se detuvo. ¿Qué es eso? Un acuerdo de liquidación matrimonial. El miedo se agudizó hasta convertirse en sospecha. ¿Estás haciendo esto ahora? Sí. Puse los papeles sobre la mesa y quité el capuchón a un bolígrafo. El acuerdo no existía hacía 1 hora en esta vida.
pero yo había redactado versiones en mi cabeza durante 3 años, encerrada en la casa del lago. El documento frente a mí era uno que había preparado durante la tarde, sin entender por qué. Sabía exactamente qué cláusulas necesitaba. Mi renacimiento había comenzado esa mañana, no a las 9:18. Había pasado el día confirmando la fecha, llamando a mi amigo abogado y sacando mis documentos personales del piso. Adrián leyó por encima la primera página. Su boca se endureció. ¿Quieres el tico del barrio de las letras, tus acciones en Movilidad del Valle, el dinero de nuestra cuenta de inversión conjunta y la devolución de cada euro matrimonial que he transferido a Celeste? También quiero una renuncia mutua a la pensión compensatoria y un reconocimiento por escrito de que cualquier acto delictivo que cometas esta noche es solo decisión tuya. Lo planeaste. Me preparé para la posibilidad de que la eligieras a ella por encima de tu matrimonio. Celeste gimoteó a través del altavoz. Adrián, ¿sigues ahí? Su cuerpo entero se giró hacia la voz. Ese movimiento respondió a todas las preguntas que el acuerdo no hacía. Firmó sin leer la última página. El bolígrafo presionó tan fuerte el papel que la punta rasgó una pequeña línea bajo su nombre. Ahí tienes, dijo. El ático, el dinero, las acciones de la empresa. Quédatelo todo. ¿Estás satisfecha? Revisé la firma, la fecha y la página de la notarización. Ethan Sanz, mi abogado, estaba esperando en el portal con un notario móvil. Le había dicho que esperaba que Adrián se fuera entre las 9 y las 10. Le envié un mensaje de una palabra, ahora. Estoy satisfecha, dije. El ascensor se abrió. Ethan y el notario salieron. Adrián los miró fijamente, dándose cuenta por fin de que calma no era un farol. El notario verificó nuestras identidades. Adrián firmó de nuevo. Apenas me miró. Celeste lloraba más fuerte cada vez que él dudaba. Cuando todo terminó, Ethan guardó el original en su maletín. Adrián cogió sus llaves. Siempre quisiste castigarla. No. Quería que dejaras de rescatarla de sí misma. Es lo mismo. Salió corriendo bajo la lluvia. Me quedé en la ventana y observé cómo desaparecían las luces traseras rojas. Ethan permaneció cerca de la puerta. Había sido mi compañero en la escuela de negocios y mi amigo, antes de que Adrián apartara silenciosamente a todos mis amigos de mi vida. Su rostro estaba pálido. ¿De verdad vas a dejar que haga esto? No puedo impedir que un adulto cometa un delito. ¿Sabes lo que está planeando? Sé lo que planeó la última vez. Me estudió, but I did not explain. En cambio, le entregué una lista de números de cuenta. Presenta la demanda de divorcio esta noche. Pide medidas cautelares financieras a primera hora de la mañana. Notifica a la empresa que Adrián ha transferido voluntariamente sus derechos de voto según el acuerdo y envía una orden de preservación para Porsche, su registrador de datos de eventos, las grabaciones del garaje del edificio y cada cuenta de teléfono conectada a Adrián y Celeste. Los ojos de Ethan se entrecerraron. ¿Crees que ella es la conductora? Sé que lo es. Entonces tenemos que llamar a la policía. Lo haremos. Pero primero necesito saber si la persona a la que atropelló está viva. Me puse el abrigo. En mi primera vida, había actuado por pánico y lo había perdido todo. Esta vez, me movería en orden. La víctima, las pruebas, la ley y, luego, la verdad. Adrián y Celeste se quedarían con lo que sobrara después de eso. El lugar del accidente estaba bajo el paso elevado de mercancías de Atocha. 3 farolas llevaban meses rotas y el agua de lluvia se acumulaba en charcos negros y aceitosos. El Porsche blanco de Celeste estaba cruzado en el arcén. El capó estaba abollado. El parabrisas se había hundido en el lado del copiloto, trellado por grietas y manchado de sangre diluida. 10 metros más adelante, una bicicleta de reparto eléctrica yacía de lado, con la rueda trasera todavía girando. Una ambulancia había llegado antes que yo. Los sanitarios atendían a un hombre en el pavimento. Uno le estabilizaba el cuello mientras otro le cortaba.
y la manga empapada de la chaqueta. Una bolsa de reparto roja se había reventado cerca del bordillo, derramando recipientes de comida para llevar en la cuneta. Adrián estaba de pie junto al porche con una camisa de vestir empapada. Celeste estaba envuelta en su chaqueta, con las piernas desnudas y embarradas, el rostro hundido en su pecho. Un agente de policía se les acercó. ¿Quién conducía? Yo, dijo Adrián. La mentira salió fácil mientras Celeste emitía un sonido quebrado y se aferraba a su brazo. Aparqué al otro lado de la carretera. Me quedé dentro el tiempo suficiente para fotografiar la escena a través de mi parabrisas. El teléfono de Celeste estaba en su mano derecha. El coche de Adrián había llegado por separado y estaba aparcado detrás del Porsche. El asiento del conductor estaba ajustado cerca del volante, mucho más cerca de lo que Adrián habría necesitado. Una bufanda pálida colgaba de la palanca de cambios. Celeste solo llevaba un zapato. El tacón a juego yacía bajo el pedal del freno. Envié cada fotografía a Ethan y llamé al 112. Estoy en el accidente bajo el paso elevado de mercancías de Atocha, dije. El hombre que dice ser el conductor llegó después de la colisión. Tengo motivos para creer que la mujer que está con él era quien conducía. Por favor, preserven el coche, obtengan declaraciones de las cámaras corporales y soliciten pruebas de alcoholemia antes de que se pierdan las pruebas. La operadora me preguntó mi nombre. Nora Campus. Adrián vio mi coche cuando terminé la llamada. Cruzó la carretera bajo la lluvia y golpeó mi ventanilla con la palma de la mano. La bajé 5 centímetros. ¿Qué haces aquí? Asegurándome de que alguien se acuerde del hombre en el pavimento. No empieces. Su rostro estaba mojado por la lluvia y la furia. Celeste está en shock. La víctima está en parada cardíaca. Salió de la nada. Tú no estabas aquí. Su mandíbula se tensó. Detrás de él, el agente separó a Celeste del Porsche y le pidió que se pusiera bajo el paso elevado. Ella tropezó. Incluso desde el otro lado de la carretera, pude ver la mirada perdida en sus ojos. Adrián se inclinó más. Firmaste renunciando al derecho a interferir. No. Tú firmaste renunciando al derecho a hacerme pagar por interferencia. Llegó un segundo coche patrulla. La inspectora Lena Ortiz salió, con una chaqueta impermeable sobre ropa de calle. Había trabajado en delitos económicos antes de pasar a investigaciones de tráfico. Ethan la había llamado a su supervisora, después de recibir mi lista de preservación. Salí del coche y le entregué mi teléfono. Estas fotos fueron tomadas antes de que nadie moviera el interior. La mujer llamó a mi marido a las 9:18 y dijo que había atropellado a alguien. Salió de nuestro piso a las 9:24. La cámara del garaje de mi edificio mostrará su salida. Su coche está detrás del Porsche. La mirada de Ortiz pasó de las fotos a Adrián. ¿Entiende que hacer una declaración falsa puede exponerle a responsabilidad penal? Le preguntó. Yo conducía. Celeste miraba al suelo. Entonces, ¿por qué está su vehículo aquí? Lo conduje antes. Celeste me siguió. La mentira ya estaba cambiando de forma. Ortiz ordenó que se recogieran ambos teléfonos, con consentimiento, a la espera de órdenes judiciales. Adrián se opuso. Celeste comenzó a llorar tan fuerte que apenas podía respirar. Los sanitarios subieron al herido a la ambulancia. La seguí hasta el hospital Clínico San Carlos. En el mostrador de urgencias, una enfermera encontró su nombre en el teléfono roto de su bolsillo. Marcos Ramos, 26 años, estudiante de posgrado en fisioterapia. Repartía comida por la noche porque su madre estaba en tratamiento por un cáncer de ovarios. Necesitaba neurocirugía de emergencia. Él, depósito, y los costes inmediatos no cubiertos eran más de lo que su madre podía pagar. Yo los pagué. Cuando Diana Ramos llegó, llevaba pantalones de pijama bajo un abrigo de invierno y una zapatilla de casa. Se derrumbó junto al mostrador de admisiones. Mi hijo me llamaba todas las noches después de su última entrega. Dijo, me
Dijo que le quedaban 2 pedidos más. Prometió que traería sopa. Me arrodillé a su lado y sostuve sus manos frías. Está en cirugía. Están haciendo todo lo que pueden. ¿Estabas allí? Llegué después del accidente. ¿Quién lo atropelló? Al otro lado de la sala de espera, Adrián entró con un agente de policía. Celeste lo seguía, envuelta en una manta de hospital. Me miró, luego a Diana. El miedo cruzó su rostro. Respondí con cuidado. La policía está investigando. Era la única respuesta que no convertía el dolor de otra persona en un arma antes de asegurar los hechos. A las 3:11 de la mañana salió el cirujano. Marcos estaba vivo. La inflamación cerebral estaba controlada. Su pierna izquierda estaba muy dañada y necesitaría más operaciones, pero había sobrevivido a la noche. Diana se dobló hacia adelante con un sonido que parecía salir del centro de su cuerpo. Me senté a su lado hasta el amanecer. Por primera vez desde que morí, sentí la certeza de haber cambiado algo que importaba. Por la mañana, la mentira de Adrián se había convertido en una declaración oficial. Le dijo a la inspectora Ortiz que él llevaba a Celeste a casa después de una cena privada, que la lluvia había ocultado la bicicleta de reparto y que el pánico le hizo esperar demasiado antes de pedir ayuda. Dijo que Celeste iba en el asiento del copiloto y que sufrió un ataque de pánico. La historia fallaba en pequeños detalles. El asiento del conductor estaba demasiado cerca del volante. El tacón de Celeste estaba bajo el pedal del freno. La ropa de Adrián estaba mojada por haber llegado bajo la lluvia, pero la parte de atrás de sus pantalones no tenía polvo de cristal ni residuos del airbag. La ubicación de su teléfono lo situaba en nuestro piso hasta después de la colisión. El smartwatch de Celeste registró un movimiento elevado, consistente con la conducción, y, luego, un impacto repentino. Pero reunir pruebas lleva tiempo, y la confianza puede parecer convincente durante varias horas. Adrián fue arrestado por denuncia falsa, obstrucción y manipulación de pruebas. Los agentes lo encontraron intentando quitar la tarjeta de memoria del Porsche. Celeste fue puesta en libertad a la espera de los resultados de toxicología y de una mayor investigación. No se había realizado una extracción de sangre válida dentro del período probatorio más sólido. Ella se había negado a dar su consentimiento, alegando que era una pasajera. Una orden judicial llegó más tarde. Ethan se reunió conmigo en la cafetería del hospital con 2 cafés y una caja de archivos. La demanda de divorcio está presentada, dijo. El tribunal ha concedido medidas cautelares sobre la cuenta de inversión y las distribuciones de Adrián de Movilidad del Valle. El acuerdo de bienes nos da una posición fuerte, pero cuenta con que su madre lo impugne. Puede intentarlo. Margarita y del Valle ya me ha llamado. Dice que Adrián firmó bajo coacción emocional. Firmó delante de un notario después de leer el anexo de bienes. No lo leyó. Eso no es lo mismo que ser impedido de leerlo. Ethan casi sonrió. Hablas como yo. He tenido 3 años para ensayar. Su expresión cambió. Aparté la vista, antes de que pudiera preguntar a qué me refería. Revisamos las transferencias de Adrián a Celeste. Durante los últimos 18 meses, le había pagado el alquiler. Le había comprado un coche. Le había cubierto vacaciones y le había transferido casi 600.000 euros. De cuentas financiadas en parte por mi herencia y en parte por dividendos de la empresa que yo había ayudado a construir. Yo había fundado la División de Acceso Municipal de Movilidad del Valle. La plataforma de rutas original que hizo rentable a la empresa había sido mi diseño. Adrián tenía el apellido, la red heredada y el título. Yo tenía las patentes, el equipo de operaciones y la costumbre de dejar que él se llevara el mérito. Pensaba que el matrimonio significaba que no había una diferencia real entre su éxito y el mío. Había una diferencia. Él me lo había enseñado. A mediodía, Margarita llegó al hospital con un abrigo de color camel y perlas. No preguntó por Marcos. Me encontró fuera de la unidad de cuidados intensivos.
Necesitas retirar la demanda de divorcio. No. Mi hijo se enfrenta a cargos penales porque intentó proteger a alguien en apuros. Tu hijo se enfrenta a cargos porque mintió a la policía y manipuló pruebas. Celeste siempre ha sido frágil. También lo es el cráneo del hombre al que atropelló. El rostro de Margarita se tensó. Te has vuelto cruel. Esa palabra otra vez, amabilidad, significaba ayudar a la familia del Valle a borrar a una víctima. Crueldad significaba negarse. Le entregué una copia del resumen financiero. Adrián transfirió bienes matrimoniales a Celeste 26 veces. Estoy solicitando el reembolso. Si tu familia la ayuda a ocultar esos activos. Añadiré reclamaciones por transferencia fraudulenta. Margarita miró las páginas. El color se desvaneció de su rostro cuando llegó al total. ¿Le dio todo esto? No lo sabías. Por una vez, su silencio fue honesto. Antes de irse, miró a través del cristal a la madre de Marcos, que dormía sentada en una silla. ¿Vivirá?, preguntó. Sí, un atisbo de alivio tocó su expresión, pero solo brevemente. Entonces quizás esto pueda arreglarse. La miré hasta que entendió la fealdad de lo que había dicho. Una víctima viva no es un inconveniente menor, respondí. Es una persona que tiene derecho a decidir qué significa la justicia para él. Esa tarde, la mano derecha de Marcos se movió. Diana lloró en mi hombro. Me quedé a su lado, pensando en cada día que Adrián me había quitado en mi primera vida. Esta vez, el futuro pertenecía a los que sobrevivían. Celeste visitó el hospital con un suéter blanco y sin maquillaje. Siempre había entendido el disfraz. En la universidad, se vestía de rojo cuando quería atención y de colores suaves cuando quería perdón. Esa mañana, parecía una persona a la que el mundo ya había castigado demasiado. La encontré fuera de la habitación de Marcos en la UCI. Quería ver si estaba vivo, susurró. Podrías haber llamado a una ambulancia desde la carretera. Tenía miedo. Él también. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me odias. No te conozco lo suficiente para odiarte. Esa era la verdad. En mi primera vida, había permitido que Celeste ocupara cada rincón de mi mente. El renacimiento la había reducido a su justa medida. No era una rival trágica ni un primer amor irresistible. Era una mujer asustada y egoísta que había causado un daño catastrófico y aún creía que su miedo merecía más atención que el cuerpo de otra persona. Se acercó más. Adrián está en la cárcel por tu culpa. Adrián está en la cárcel por culpa de Adrián. Me quiere. Eso no es una defensa legal. Su labio inferior tembló. Si te hubieras quedado en casa, él lo habría solucionado. ¿Dejando que un hombre inocente cargara con tu crimen? Él se ofreció. Ahí estaba, el centro de su moralidad. Si alguien se ofrecía a sangrar, por ella, no tenía el deber de rechazar el cuchillo. Encendí la grabadora de voz en el bolsillo de mi abrigo. ¿Conducías tú?, pregunté. Miró hacia el puesto de enfermeras. Sabes que no puedo responder a eso. Llegó Adrián después de que lo llamaras. Él le dijo a la policía lo que pasó. ¿De verdad? Su respiración cambió. Durante varios segundos, ninguna de las dos habló. Luego dijo: Marcos salió de la nada. La carretera estaba oscura. Me tomé una copa de vino, quizás dos. No lo vi hasta que fue demasiado tarde. No era una confesión completa, pero era suficiente para importar. Deberías decírselo a la inspectora Ortiz. Celeste, me agarró la muñeca. Por favor. Adrián dijo que podía arreglarlo. Dijo que su familia tiene abogados y que la empresa lo necesita, así que ningún juez lo encerraría por mucho tiempo. Dijo que mi vida se acabaría si mi nombre salía a la luz. ¿Y la vida de Marcos? No quise hacerle daño. La intención no es lo único que la ley reconoce. Su agarre se hizo más fuerte. No entiendes lo que la vergüenza pública le hace a alguien. En mi primera vida,
Ella había muerto después de 3 días de condena en Internet. Adrián había convertido esa muerte en un arma permanente contra mí. Había pasado años preguntándome si debería haber protegido a Celeste de las consecuencias para salvarme de su venganza. Ahora entendía la respuesta. Yo era responsable de lo que hacía, no de cada elección que otro adulto tomaba. Después de enfrentarse a lo que había hecho, le quité la mano suavemente. Hay consejeros de crisis en este hospital, le dije. Hay médicos, abogados y gente que se quedará contigo. Pide ayuda. Pero ayuda no es lo mismo que escapar. Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Esa noche, envié la grabación a Ethan y a la inspectora Ortiz. 2 días después, la policía obtuvo la copia de seguridad en la nube del sistema de a bordo del Porsche. El registro de eventos mostraba el perfil del asiento del conductor registrado a nombre de Celeste. Una cámara de tráfico a varias manzanas de distancia la captó sola al volante 12 minutos antes del accidente. Sus resultados de toxicología, retrasados pero aún útiles, mostraron alcohol, sedantes recetados. El caso cambió. La falsa confesión de Adrián ya no la protegía. Solo añadía otro delito a los escombros. Cuando Ortiz me dijo que detendrían a Celeste en cuanto el juez de instrucción revisara las pruebas y emitiera la orden, no sentí ningún triunfo. Miré a través de la ventana de la UCI a Marcos, inconsciente bajo tubos y monitores. La justicia no se parecía a la venganza. Se parecía a un hombre que todavía respiraba, mientras las personas que casi lo borraron se veían finalmente obligadas a decir su nombre. La vista de divorcio tuvo lugar 6 días después del accidente. Adrián compareció por vídeo desde el centro de detención del condado. Llevaba un uniforme gris y la expresión de un hombre que creía que la sala había sido diseñada para insultarlo. Su abogado argumentó que el acuerdo de bienes era abusivo y que se había firmado bajo coacción. Ethan respondió con las grabaciones del portal, la declaración jurada del notario, mensajes de texto que mostraban que Adrián había pedido tiempo para leer el acuerdo y la propia declaración de Adrián hacia mí después de firmar. El dinero es tuyo. La casa es tuya. El juez mantuvo las órdenes provisionales y programó la vista final, los bienes. Adrián me miró fijamente a través de la pantalla. Nora, retira esto. El juez le advirtió que hablara a través de su abogado. Él la ignoró. Celeste necesita ayuda. Mi madre necesita acceso a las cuentas. Lo estás congelando todo mientras estoy encerrado. Señor del Valle, dijo el juez bruscamente. Me incliné hacia mi micrófono. Mi abogado se ocupará de todos los asuntos financieros. No tengo nada personal que discutir. Su rostro cambió. Durante 5 años, me había explicado hasta que el lenguaje se convirtió en una forma de súplica. Mi negativa a continuar le pareció más impactante que el propio divorcio. Después de la vista, Margarita me esperaba fuera del juzgado. Había contratado a su propio abogado y llegó con 2 asistentes. La familia del Valle prefería que cada desastre privado pareciera una reunión de consejo. Celeste ha desaparecido, dijo. Tiene una orden de arresto pendiente. Desaparecer es imprudente. Adrián me pidió que la ayudara. Entonces dile que lo intentaste. La boca de Margarita se tensó. ¿Disfrutas con esto? No. Disfruto sabiendo que no despertaré dentro de 40 años todavía limpiando los desastres de gente que me desprecia. Ella se estremeció ante el número, pero no podía saber por qué. Le entregué otro documento. Una carta de reclamación, exigiendo el reembolso de los fondos matrimoniales transferidos a Celeste. La cantidad superaba los 800.000 euros, incluyendo el Porsche, el alquiler, viajes, joyas y la entrada de un apartamento con vistas al mar. Margarita pasó las páginas, lentamente. Adrián me dijo que estaba pasando por dificultades. Estaba pasando por dificultades en un apartamento de 3 dormitorios con conserje. Por primera vez,
La ira apareció en el rostro de Margarita, y estaba dirigida a Celeste en lugar de a mí. Esa ira no nos convirtió en aliadas. Solo demostró que la gente a menudo descubre sus principios después de perder dinero. En Movilidad del Valle, el Consejo convocó una reunión de emergencia. El arresto, hora de Adrián, activó las cláusulas de moralidad e incapacidad de su contrato ejecutivo. Las acciones con derecho a voto que había transferido bajo nuestro acuerdo me otorgaron el control efectivo, sujeto a la confirmación del tribunal. 3 directores que me habían ignorado durante años, de repente me llamaron Nora, en lugar de la esposa de Adrián. Rechacé el puesto de CEO interina. Presidiré el comité de reestructuración, dije. Las operaciones deben ser dirigidas por alguien que no haya pasado la última semana en una investigación criminal. La sala quedó en silencio. Nombré a Maya Flores, nuestra directora de operaciones, como CEO en funciones. Ella había conseguido la mitad de los contratos de la ciudad de la empresa, mientras Adrián asistía a conferencias y recogía premios. Su primer acto fue ordenar una auditoría independiente de los gastos ejecutivos. Al final del día, los auditores habían descubierto que Adrián usó fondos de la empresa para los viajes de Celeste y pagó a una consultora de su propiedad por un trabajo que nadie podía documentar. El rescate que le había prometido Celeste no era romántico. Era malversación envuelta en anhelo. Esa noche, volví sola al ático del barrio de las Letras. Su armario estaba lleno. Su cepillo de dientes seguía junto al mío. Una fotografía de nuestra boda estaba en la cómoda. Metí sus pertenencias en cajas etiquetadas. No rompí las fotografías ni quemé las cartas. Ya había muerto en un incendio. Ya no. Necesitaba una destrucción dramática para demostrar que me iba. A medianoche, me quité el anillo de bodas y lo metí en la última caja. Luego, cambié las cerraduras. Marcos despertó al 9º día. Diana me llamó antes del amanecer. Llegué al hospital mientras la ciudad aún estaba azul por la luz temprana. No podía hablar con el tubo de respiración, pero sus ojos se movían con conciencia. Diana estaba de pie junto a la cama, repitiendo su nombre como si cada sílaba fuera una cuerda con la que pudiera traerlo a casa. Cuando le quitaron el tubo 2 días después, su primera pregunta completa fue: ¿Mamá ha comido? Diana rió y lloró al mismo tiempo. Su segunda pregunta fue sobre el accidente. La inspectora Ortiz esperó hasta que sus médicos aprobaron una breve entrevista. Marcos recordaba el Porsche acelerando en el semáforo en ámbar. Recordaba a una mujer de pelo claro al volante. Recordaba que se bajó, lo miró y dijo por teléfono: «Necesito que vengas ahora». No recordaba que Adrián llegara. Ortiz le mostró una rueda de reconocimiento fotográfico. Identificó a Celeste sin dudarlo. El juez de instrucción, tras revisar el caso, emitió un auto de procesamiento contra ella por conducción bajo los efectos del alcohol, atropello y fuga con resultado de lesiones corporales graves, imprudencia temeraria y conspiración para obstruir la justicia. Adrián fue acusado por separado de denuncia falsa, manipulación de pruebas, obstrucción y uso indebido de activos corporativos. Los fiscales le ofrecieron un acuerdo que requeriría que admitiera que Celeste había estado conduciendo. Él se negó. Su abogado le dijo a Ethan que Adrián preferiría cumplir condena que traicionarla. Escuché la frase y pensé en la casa del lago. Incluso después de que su devoción se convirtiera en una jaula alrededor de mi cuerpo, Adrián se había considerado leal en lugar de violento. Marcos se enfrentó a 7 cirugías. Su pie izquierdo tenía daño nervioso. Su mano dominante temblaba por la lesión cerebral y algunas palabras salían lentamente. Se suponía que empezaba mis prácticas clínicas en enero, me dijo, una tarde. No paraba de pensar que tenía tiempo para ganar más dinero primero. Todavía tienes tiempo. Miró los soportes alrededor de su pierna. Un tipo de tiempo diferente. Sí, no le mentí. La esperanza no requería fingir que nada había cambiado. Diana intentó devolverme el dinero que había pagado. Me negué.
hasta que Marcos pudiera tomar la decisión por sí mismo. Un préstamo, dijo. No caridad. Un préstamo sin intereses y sin plazo hasta que estés trabajando, asintió. Trato hecho. Lo escribimos en una servilleta de papel porque dijo que los contratos hechos con abogados de hospital se sentían malditos durante la rehabilitación. Comenzó a grabar vídeos cortos sobre la recuperación de lesiones traumáticas. Le ayudé a crear una página a través de la división de accesibilidad de la empresa. Los vídeos eran prácticos. Cómo usar una tabla de transferencia, cómo apelar una denegación del seguro, cómo los miembros de la familia podían ayudar sin tratar a un paciente como un mueble. El primer vídeo llegó a 50.000 personas. Marcos miró fijamente el número en su teléfono. Me atropellan repartiendo fideos y de alguna manera me convierto en un influencer. La vida no tiene respeto por los géneros. Se rió. Luego hizo una mueca porque la risa todavía le dolía en las costillas. Me encontré riendo también. Fue el primer sonido fácil que había hecho desde que regresé. Esa noche, Ethan me llevó a casa. Mantenía ambas manos en el volante y dijo: «Sé, te permite estar aliviada de que Marcos haya vivido. Lo estoy. También se te permite estar enfadada. Pasé una vida entera enfadada. La pasaste atrapada. No es lo mismo». Observé la lluvia formar gotas en el parabrisas. No quiero que Adrián y Celeste sean el centro de esta vida. Entonces, no los conviertas en el centro. Deja que el caso sea un límite, no un hogar. Sus palabras se quedaron conmigo. A la mañana siguiente, volví al trabajo y eliminé el nombre de Adrián de la página del proyecto de la División de Acceso Municipal. No por despecho, porque él no lo había construido. Adrián empezó a escribir después de su tercera semana bajo custodia. La primera carta tenía 8 páginas y se dirigía a mí como mi esposa. Dijo que Celeste había cometido un terrible error, pero que no era una persona terrible. Dijo que Marcos estaba vivo, así que el daño no era irreparable. Dijo que yo siempre había sido mejor en las cosas prácticas y me pidió que coordinara un acuerdo con la familia Ramos. Terminó con: «Cuando esto acabe, podremos reconstruir». Le di la carta a Ethan. «¿Quieres responder?», preguntó. «Sí». Escribí 3 frases. «Adrián, Marcos no es un objeto que puedas reparar y devolver. Nuestro divorcio sigue adelante. Dirige toda comunicación futura a través de los abogados. Nora». La siguiente carta me culpaba por hacerlo parecer un monstruo. La que vino después me recordaba nuestra luna de miel. Luego llegó una disculpa tan vaga que no contenía ningún objeto. «Siento todo lo que ha pasado». Celeste también le escribía. El fiscal reveló copias porque la cárcel monitoreaba la correspondencia, y algunas cartas parecían relevantes para la correspondencia. Conspiración. Sus primeras cartas estaban llenas de devoción. Llamaba a Adrián valiente. Prometía esperar. Decía que solo él entendía a la chica asustada que había dentro de ella. Luego le llegó la demanda de reembolso. El tono cambió. «¿Por qué dejaste que Nora congelara las cuentas? Tu madre amenaza con vender el apartamento. No puedo pagar a los abogados que elegiste. Dijiste que culparte me protegería». Las respuestas de Adrián se volvieron frenéticas. Le ordenó a su madre que usara el dinero de la empresa. Luego se enteró de que la auditoría había bloqueado esa vía. Le dijo a Celeste que vendiera el Porsche, olvidando que era una prueba. Prometió que arreglaría todo cuando saliera. Celeste empezó a faltar a las visitas. A la 6ª semana, Adrián me escribió de nuevo. «Por favor, deja de atacarla. No, puede sobrevivir a este tipo de presión». Leí la frase 2 veces. En mi primera vida, él había usado la muerte de Celeste para justificar cada crueldad. Las palabras «no puede sobrevivir» se habían vuelto sagradas para él. Excusaban mentiras, violencia, cautiverio y fuego. Le pedí a Ethan que le enviara a Adrián el resumen del impacto en la víctima. Marcos había perdido un semestre. La mayor parte del movimiento en su pie
izquierdo y la capacidad de trabajar por un periodo desconocido. Diana había pospuesto su propia cirugía de cáncer porque se negaba a dejar a su hijo. El coste médico estimado de por vida superaba los 2 millones de euros. Al final, Marcos había escrito una sola línea con letra desigual. Yo no era un escenario en vuestra historia de amor. Adrián no escribió durante 10 días. Cuando llegó la siguiente carta, solo contenía una pregunta. ¿Celeste sabe que está despierto? No respondí. La policía ya había informado a su abogado. Celeste lo sabía. Simplemente no se lo había dicho a Adrián, porque su sacrificio parecía menos noble cuando la víctima podía testificar. Mientras tanto, la auditoría de movilidad del Valle se expandió. La consultora de Celeste nos había facturado informes de participación comunitaria copiados de sitios web públicos. Adrián aprobó cada factura. El Consejo votó por unanimidad para destituirlo como CEO por causa justificada. Margarita me llamó después de la votación. Has destruido su carrera. No. Dejé de ocultar los documentos. Sigue siendo mi hijo. Y Marcos sigue siendo el hijo de Diana. Siguió un silencio. Luego dijo, muy bajo. Lo conocí. A Marcos. Sí. Había ido al hospital de rehabilitación sin decírmelo. Marcos rechazó su dinero, pero le pidió que financiara una estación pública de respuesta de emergencia cerca del Paso Elevado. No fue cruel conmigo, dijo Margarita, como si la amabilidad de la persona a la que su hijo dañó la hubiera sorprendido. Las víctimas no están obligadas a volverse crueles para que tu familia las entienda. Margarita terminó la llamada. Una semana después, la Fundación del Valle anunció financiación de 3 kioscos de respuesta a traumas a lo largo de las rutas de reparto más peligrosas de la ciudad. No borraba nada, pero por primera vez, un miembro de la familia de Adrián había gastado dinero en la persona herida en lugar de en la mujer que causó la herida. Celeste convocó una rueda de prensa fuera del despacho de su abogado. Nadie se lo aconsejó. Precisamente por eso lo hizo. Llevaba un abrigo color crema, el pelo recogido y hablaba sin notas. Las cámaras abarrotaban la acera. Dijo que había permanecido en silencio por respeto a una investigación en curso. Dijo que Adrián se había confundido por amor y que se había responsabilizado falsamente porque creía que ella sería juzgada injustamente como una mujer con un historial de ansiedad. Luego lloró. Nunca le pedí que se sacrificara. La declaración estaba diseñada para desvincularla de Adrián mientras preservaba su inocencia. Podría haber funcionado si las pruebas hubieran permanecido privadas. La inspectora Ortiz no filtró nada. Ethan no filtró nada. Yo no filtré nada. Pero Celeste había enviado mensajes de voz a 3 amigos la noche del accidente. Una amiga, enfadada después de que Celeste se negara a devolverle un préstamo, se los dio a la policía. En la grabación más clara, Celeste decía, Adrián dirá que él conducía. Siempre viene cuando lo llamo. La grabación se hizo pública a través de un archivo judicial 2 días después de la rueda de prensa. La actuación se derrumbó. Los periodistas repitieron su frase junto a imágenes de ella diciendo que nunca había pedido un sacrificio. Internet hizo lo que siempre hace. Comprimió un crimen complicado en una frase y la repitió hasta que la frase se convirtió en su nombre. Siempre viene cuando lo llamo. Los patrocinadores de Celeste la abandonaron. La comunidad de vecinos inició los trámites de desahucio porque los pagos de Adrián se habían detenido. El Porsche fue incautado. Sus cuentas fueron embargadas en el caso de transferencia fraudulenta. Me envió un vídeo a las 2:06 de la mañana. Estaba arrodillada en el suelo de un baño, con el pelo mojado y la cara descubierta. Me suplicaba que le dijera al público que la grabación se había malinterpretado. Golpeaba el suelo con las palmas y decía que no podía respirar. Lo vi una vez y lo guardé para los abogados. Luego llamé a la línea de crisis del condado y solicité una visita de bienestar. Esa decisión me importaba.
No me haría responsable de mantener a Celeste cómoda, pero no usaría su inestabilidad como entretenimiento. Había visto a dónde podía llevar el pánico no tratado. El equipo de crisis la llevó a una unidad de evaluación. Fue dada de alta con un plan de seguridad y un seguimiento obligatorio. Cuando se enteró de que yo había hecho la llamada, envió un mensaje. «Me quieres viva para poder seguir castigándome». Respondí. «Te quiero viva para que puedas responder por lo que hiciste». En la vista preliminar, Celeste vio a Marcos por primera vez desde el accidente. Entró con un bastón, moviéndose lentamente. La sala del tribunal quedó en silencio. Celeste se cubrió la boca. Su rostro cambió de una manera que ninguna cámara podría haber ensayado. Hasta ese momento, Marcos había sido una amenaza abstracta. Facturas médicas, cargos, la declaración de un testigo. Verlo caminar hizo que el daño fuera real. No la miró hasta que llegó al estrado de los testigos. Cuando el fiscal preguntó quién conducía, señaló. Ella, Celeste, empezó a llorar. Marcos continuó. Me miró en el suelo y luego llamó a otra persona antes de llamar para pedir ayuda. El juez mantuvo todos los cargos para el juicio y aumentó las condiciones de vigilancia. Fuera del juzgado, los periodistas gritaban preguntas. El abogado de Celeste la guió hasta un coche. Yo me quedé junto a Diana y Marcos en las escaleras. Un periodista le preguntó a Marcos si odiaba a Celeste. Consideró la pregunta. Odio lo que hizo, dijo, pero tengo rehabilitación a las 2, así que no tengo todo el día. El clip se hizo viral. Me llamó esa noche. Estoy horrorizado. Suena como si hubiera planeado esa frase. Sonabas como alguien con una cita. Por primera vez, la historia pública se centró en la persona que había sido atropellada, no en quienes afirmaban que el amor los hacía excepcionales. El consejo me pidió que me convirtiera en directora ejecutiva en julio. Me negué 2 veces. En la tercera solicitud, Maya cerró la puerta de mi despacho y dijo, «Deja de tratar el liderazgo como algo que Adrián contaminó. No quiero que la empresa se convierta en otra parte del divorcio. Ya existía antes del divorcio. Existía antes de tu matrimonio. La patente de rutas es tuya. La división municipal es tuya. La mitad de la gente de aquí vino porque tú los reclutaste». Miré el mapa de la ciudad en mi pared. Líneas de colores marcaban rutas de transporte accesibles, corredores de reparto nocturno y puntos de llamada de emergencia. La empresa había comenzado como una idea en una clase de posgrado. La logística debía reducir el peligro, no simplemente aumentar la velocidad. Adrián la convirtió en una marca. Yo la había convertido en una infraestructura. Acepté el puesto con condiciones. Gobernanza independiente, gastos ejecutivos, publicados, representación de los empleados en el comité de seguridad y un fondo permanente para la rehabilitación de traumas viales. La votación fue unánime. El primer día que mi título cambió, llegué a las 7 y encontré una nota adhesiva en mi monitor de malla. Ya era hora. Me reí y la guardé en el cajón de mi escritorio. El trabajo me absorbió. Nos asociamos con hospitales y plataformas de reparto para rediseñar rutas de alto riesgo. Instalamos balizas de emergencia cerca del paso elevado donde Marcos fue atropellado. Creamos un beneficio de apoyo rápido para trabajadores autónomos lesionados en la carretera. Marcos se unió al grupo de asesor desde su centro de rehabilitación. Se opuso a las campañas sentimentales. «No pongan mi cara en un póster con palabras como héroe», dijo. «Arréglenla. Iluminación». Así que arreglamos la iluminación. Se instalaron 3 postes nuevos bajo el paso elevado. La ciudad repintó las marcas viales e instaló un cruce protegido. 6 meses después, los informes de casi accidentes redujeron en un 40%. Diana completó su cirugía y comenzó la quimioterapia. Marcos la acompañaba a sus citas. En silla de ruedas al principio, luego con un andador. Mi propia vida se
volvió ordinaria de maneras que una vez había creído imposibles. Dormía con la puerta del dormitorio sin cerrar. Compraba comida para una persona y dejé de disculparme cuando las verduras se estropeaban. Iba a terapia todos los jueves a las 4. Algunas noches me despertaba oliendo un humo que no estaba allí. Aprendí a nombrar el recuerdo, a poner ambos pies en el suelo y a esperar a que la habitación se convirtiera de nuevo en el presente. Ethan nunca me metió prisa. Aparecía con actualizaciones legales, un café terrible y silencio, cuando el silencio era necesario. Empezamos a cenar después de las reuniones tardías del consejo. Al principio, hablábamos del caso. Luego, hablábamos de todo menos del caso. Me contó su intento fallido de restaurar un velero. Yo le conté que una vez quise estudiar planificación urbana en lugar de negocios. Nos apuntó a un recorrido de arquitectura un sábado sin llamarlo cita. A mitad del puente de acero, preguntó: ¿Es esto una cita? Creo que preguntarlo en medio lo convierte en una. Bien, me preocupaba haber cometido turismo accidental. Me reí tan fuerte que un ciclista nos tocó el timbre. No, hubo relámpagos, ni votos, ni rescates dramáticos. Solo una mano cálida ofrecida, junto a la mía, y suficiente espacio para decidir si tomarla. Lo hice. Esa noche, la última carta de Adrián me esperaba en el buzón. Aceptó un acuerdo de culpabilidad. 30 meses por obstrucción, manipulación de pruebas, denuncia, falsa y robo corporativo, con crédito por el tiempo cumplido. Aún se negaba a testificar contra Celeste. Pero los fiscales ya no lo necesitaban. La última línea decía: cuando vuelva a casa, te lo explicaré todo. Puse la carta en el archivo legal. Ya no tenía un hogar al que volver. El apartamento de Celeste con vistas al río estaba en el piso 23. Adrián lo había llamado una inversión cuando el auditor cuestionó por primera vez la transferencia. La escritura lo llamaba lo que era: una propiedad a nombre de Celeste, comprada con dinero movido desde nuestra cuenta de inversión conjunta a través de una consultora fantasma. Ethan obtuvo una orden judicial para hacer un inventario antes de que la propiedad pudiera ser vendida o vaciada. Celeste llegó tarde con su abogado. Se quedó en la puerta como si estuviéramos invadiendo un hogar que había construido con sus propias manos. El apartamento contenía más pruebas del matrimonio de Adrián con ella que nuestro ático de su matrimonio conmigo. Un armario guardaba vestidos con notas escritas a mano en las fundas. Ponte esto en París. Este color te hace parecer intrépida. En la cocina, un armario estaba lleno del té que Adrián decía odiar cuando yo lo compraba. Una fotografía enmarcada de la costa los mostraba de pie bajo el mismo cartel de hotel donde me dijo que estaba asistiendo a una cumbre de transporte. Celeste me vio verlo. Sabías que me amaba, dijo. Sabía que gastaba dinero en ti. Amor es una palabra que la gente usa cuando quiere que el gasto suene noble. Su abogado le advirtió que no hablara. El equipo de inventario catalogó joyas, obras de arte, aparatos electrónicos y bolsos de diseño. Algunos artículos eran regalos personales que podrían seguir siendo suyos. Otros fueron comprados a través de la cuenta de consultoría fraudulenta y estarían sujetos a recuperación. Celeste me siguió al dormitorio. ¿Vas a llevarte mi ropa también? No. ¿Quieres humillarme? Quiero una. Contabilidad. Se rió amargamente. ¿Sabes cómo fue verlo casarse contigo? Su madre te eligió porque tus patentes hacían valiosa a la empresa. Tú te quedaste, con el anillo, la casa, el título. Yo me quedé con el tiempo que él podía robar. Podrías haber rechazado el tiempo robado. Dices eso porque fuiste la elegida. Me giré hacia ella. No fui elegida. Fui utilizada de forma diferente. La frase la silenció. Abrí el cajón de la mesita de noche. Dentro había una pila de cartas de Adrián, atadas con una cinta gris. La más reciente estaba fechada 2 semanas antes del accidente, después de la expansión del consejo. Me separaré de Nora. Ten paciencia un poco más. Mis manos se mantuvieron firmes.
Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían destruido. Ahora aclaraban la cronología financiera. Adrián había comenzado a transferir activos a Celeste mientras planeaba un divorcio que me dejaría con un control reducido de la empresa. Ethan fotografió la carta. Celeste la arrancó del cajón. Eso es privado. Es relevante para la disipación de bienes matrimoniales, dijo su propio abogado en voz baja. Ella lo miró, traicionada por él también. En el armario del despacho, el equipo encontró borradores impresos de una declaración pública. Una versión decía que Adrián había estado conduciendo. Otra, que Celeste había sufrido un episodio disociativo y no podía recordar. Una tercera culpaba al diseño peligroso de la carretera y a las políticas de programación de la plataforma de reparto. Las 3 estaban fechadas la mañana después del accidente. Había preparado 3 verdades y planeaba usar la que mejor la protegiera. La inspectora Ortiz recogió copias bajo una orden judicial. Cuando el inventario terminó, Celeste estaba de pie en el centro del salón, rodeada de etiquetas de pruebas numeradas. «¿Qué me va a pasar?», preguntó. «Eso depende. ¿Del tribunal? No. Quiero decir, después». Entendí entonces que no preguntaba por la cárcel. Preguntaba quién organizaría su vida cuando Adrián ya no pudiera hacerlo. «No lo sé», dije. «Puede que tengas que convertirte en la persona que lo haga». Pareció casi ofendida por la idea. Al irme, noté un detector de humo abierto cerca del techo de la cocina. Le habían quitado la pila. Se lo señalé al administrador de la propiedad. «Reemplácelo hoy», le dije. En mi primera vida, el fuego había sido la última arma que Adrián usó contra mí. En esta, había empezado a fijarme en cada salida, cada alarma, cada pequeño dispositivo diseñado para advertir a la gente antes de que el desastre se volviera irreversible. Celeste llamó a esa preocupación crueldad. Yo lo llamaba seguir viva. El fiscal le ofreció a Adrián un segundo acuerdo después de que Marcos identificara a Celeste. Si Adrián admitía que llegó después del accidente, que la movió del asiento del conductor y que intentó destruir la tarjeta de memoria, el Estado recomendaría 18 meses en lugar de 30. También testificaría la verdad en el juicio de Celeste. Adrián se negó en menos de una hora. Su abogado solicitó una reunión conmigo, aparentemente creyendo que yo podría persuadirlo. Acepté solo porque el fiscal lo aprobó y Ethan asistió. Nos reunimos a través de un cristal en el centro de detención. Adrián cogió el teléfono y me miró fijamente. «Tienes buen aspecto», dijo. Lo tenía. Había estado durmiendo, comiendo, trabajando durante el día, en lugar de pasar cada tarde esperando su llave en la cerradura. «Tu abogado me pidió que viniera. Cree que te convenceré de traicionar a Celeste. Decir la verdad no es traicionar. ¿Para ti o para el tribunal?» Su rostro se endureció. «Siempre necesitas una autoridad para que tu crueldad sea respetable». Casi sonreí. En la casa del lago, él había sido la autoridad. Cerraba las puertas, elegía cuándo comía y llamaba al castigo duelo. Ahora que la ley lo limitaba, llamaba a la ley cruel. «Marcos la recuerda», dije. «Los datos del vehículo lo confirman. Tu sacrificio no puede cambiar el resultado. No conoces a Celeste. La prisión la matará. Entonces, su abogado puede buscar tratamiento, atenuantes y un lugar apropiado. Haces que todo suene administrativo, porque la administración es como funcionan los hospitales, los tribunales y los programas de tratamiento. Tus sentimientos no los reemplazan». Presionó el teléfono con más fuerza contra su oído. «Si testifico, pensará que la he abandonado. Abandonaste al hombre en la carretera antes de llegar». Sus ojos brillaron. «Yo no lo atropellé. No, solo. Decidiste que él importaba menos». Durante varios segundos, el único sonido fue la estática. Luego se inclinó más cerca. «Planeaste el divorcio antes de la llamada». «Sí». «¿Cómo?». No tenía una respuesta que él pudiera entender. No podía hablarle de la cuerda, el humo
y los 3 años de cautiverio que esperaban en una vida que ya no existía. Finalmente, presté atención, dije. Me escrutó el rostro. ¿Hay alguien más? No. Entonces, ¿por qué haces esto? La pregunta reveló más de lo que pretendía. Ninguna mujer solo se iba cuando otro hombre la apartaba. La posibilidad de que yo me hubiera elegido a mí misma no encajaba en su mundo. Porque no, quiero ser tu esposa. Retrocedió como si lo hubiera golpeado. El guardia anunció que quedaba 1 minuto. La voz de Adrián bajó. Cuando Celeste esté a salvo, arreglaré esto. No habrá un después para nosotros. No, dices en serio. Sí, lo digo. Agarró el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Me amabas? Sí. El tiempo pasado lo asustó más de lo que lo habría hecho el odio. Colgué. Afuera, su abogada se frotó la frente. ¿Rechazará la oferta? Lo sé. Entonces recibirá la sentencia más larga. Esa es su decisión. Por primera vez, dije esas palabras sin sentirme responsable de prevenir la consecuencia. Su decisión, no mi fracaso. La primera amenaza llegó 3 meses después del accidente. Una fotografía de la puerta de mi ático apareció en un mensaje privado de una cuenta anónima. Debajo, 6 palabras. Te lo llevaste todo. El fuego se lleva el resto. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Las paredes de la oficina se estrecharon. Mis muñecas ardían con una cuerda fantasma. El olor a humo inundó mi nariz, aunque Maya estaba calentando sopa en la sala de descanso. Me encerré en el baño y conté los azulejos hasta que pude llamar a Ethan. Él contactó a la policía, a la seguridad del edificio y al equipo cibernético de la empresa. El mensaje provenía de una red inalámbrica pública, pero la fotografía adjunta había sido tomada esa mañana. Quienquiera que lo envió había estado dentro del edificio. No volví a casa durante 2 noches. Me quedé en un hotel bajo otro nombre. Una empresa de seguridad inspeccionó el ático, reemplazó el sistema de alarma, añadió cámaras y documentó un rasguño cerca de la entrada de servicio donde alguien había intentado usar una llave. La policía identificó más tarde al remitente como Gabriel Montes, uno de los antiguos asistentes ejecutivos de Adrián. Creía que yo había robado la empresa y destruido a Adrián para despejarle el camino a Ethan. Durante el interrogatorio, admitió que Celeste lo había llamado repetidamente, diciendo que yo planeaba quemarlos a todos. No había ordenado explícitamente la amenaza, pero le había dado la historia que necesitaba. Gabriel fue acusado de acoso y amenazas. Obtuve una orden de protección. El abogado de Celeste afirmó que ella no tenía control sobre lo que hacía un ex empleado. Legalmente, eso podría haber sido cierto. Emocionalmente, reconocí el patrón. Ella liberaba el miedo en otras personas, esperaba a que actuaran. En la vista de la orden de protección, Gabriel se disculpó. Pensé que la señora Campos era peligrosa, dijo. Él parpadeó. El juez concedió la orden por 5 años. Después, me quedé fuera del juzgado, temblando a pesar del calor de verano. Ethan no me tocó hasta que asentí. Creí que lo había superado, dije. ¿Superado qué? El fuego. Esperó. Se lo había contado a mi terapeuta. No le había contado a Ethan toda la verdad, porque hablar de una vida anterior sonaba a locura. Pero el trauma ya hacía que los recuerdos ordinarios se sintieran sobrenaturales. Esa tarde le conté la forma de todo, sin pedirle que creyera lo imposible. Tengo sueños en los que Adrián me encierra en una casa del lago, dije. Durante años, en el sueño, Celeste está muerta y él me culpa. Luego, incendia la casa y me impide salir. El rostro de Ethan perdió el color. No, parece un sueño, continué. Parece algo que sobreviví. No lo llamó irracional. No me dijo que Adrián nunca haría tal cosa. ¿Qué necesitas esta noche?, preguntó. Una habitación con 2 salidas. La semana siguiente, contraté a un especialista en trauma para que impartiera formación de seguridad en la empresa. Mejoramos las alarmas,
Añadimos informes, anónimos de amenazas, y creamos planes de emergencia que no dependían del juicio, de un solo ejecutivo. Maya preguntó si los cambios eran excesivos. No, dije. Un sistema de advertencia solo parece innecesario antes de la emergencia. Cuando volví al ático, cada detector de humo mostraba una luz verde. Caminé por cada habitación, abrí cada ventana y tracé un mapa de cada salida. Luego, preparé la cena. La amenaza había intentado convertir el fuego en el arma de Adrián de nuevo. En cambio, se convirtió en una razón para construir mejores alarmas. A medida que se acercaba el juicio de Celeste, la versión pública del caso se volvió más ruidosa y menos precisa. Algunos comentaristas la llamaban asesina, pero Marcos estaba vivo y el cargo no era asesinato. Otros la llamaban una mujer frágil sacrificada por una familia poderosa. Un canal de crímenes reales reconstruyó el accidente usando actores e inventó una escena en la que yo sonreía mientras la policía la arrestaba. Envié solicitudes de corrección a través del abogado y dejé de mirar. Marcos no podía dejarlo del todo. Sus compañeros le reenviaban clips. Pacientes en rehabilitación lo reconocían. Desconocidos le enviaban mensajes exigiéndole que perdonara a Celeste antes del juicio porque ella ya había sufrido bastante. Trajo su teléfono a nuestra reunión del comité asesor y lo puso boca abajo sobre la mesa. ¿Por qué la gente necesita que la perdone?, preguntó. Porque tu ira hace que la historia sea incómoda. Ni siquiera estoy enfadado todos los días. Necesitan que interpretes la recuperación de una manera que los alivie. Lo consideró. Entonces, rechazo el papel. El fiscal nos preparó para el juicio. Marcos describiría el impacto y la identificación. Yo testificaría sobre la llamada de Celeste, la salida de Adrián, las fotografías y la conversación grabada en el hospital. Ethan testificaría solo para documentar la preservación de pruebas y los registros de propiedad si fuera necesario. La defensa de Celeste planeaba atacar mi credibilidad. Dirían que el divorcio me dio un motivo financiero para presentarla como la conductora. Sugerirían que la grabación de voz se obtuvo mediante manipulación. Resaltarían que había preparado el acuerdo matrimonial antes del accidente. Este último punto era peligroso porque no podía explicar el renacimiento. El fiscal preguntó, ¿por qué lo preparó ese día? Porque había descubierto las transferencias y creía que Adrián tenía la intención de dejarme por Celeste. Era cierto, aunque incompleto. ¿Sabía que ocurriría un accidente? No. Esa respuesta era cierta de la única manera que el tribunal podía reconocer. No tenía pruebas en esta vida hasta que ocurrió la llamada. El recuerdo de otra vida no era algo que un jurado pudiera evaluar. Celeste solicitó una reunión a través de su abogado. Me negué. Envió una carta, escrita a mano en su lugar. Nora, ya has ganado. Adrián me eligió, pero te llevaste su empresa, su dinero, su libertad y su futuro. Marcos está vivo. ¿Qué más necesitas? La pregunta era la misma que Adrián me hizo después de firmar. Te la acuerdo. ¿Estás satisfecha? Pensaban que la rendición de cuentas era una cantidad que yo consumía. Respondí a través del abogado. Esto no es una negociación entre nosotras. Dirige todos los asuntos al tribunal. La noche antes de la selección del jurado, Marcos llamó. No quiero ser valiente. Mañana. Entonces no lo seas. Puede que tiemble. Puedes temblar y decir la verdad. Puede que se me olvide una palabra. El fiscal esperará. Guardó silencio. ¿Tuviste miedo cuando llamaste a la policía?, preguntó. Sí. No. Parecías asustada en el vídeo de la cámara corporal. Había practicado cómo ocultarlo. Se rió suavemente. Yo he practicado cómo temblar. A la mañana siguiente, me vestí de azul marino y llegué al juzgado antes de las 8. Celeste nunca llegó. Su abogado estaba solo en la mesa de la defensa, mientras el juez emitía una orden de busca y captura. A mediodía, la policía la estaba buscando. Al amanecer del día siguiente, encontraron su coche en el aparcamiento del hospital.
La policía encontró a Celeste antes de la primera fecha del juicio. Se había registrado en un motel de carretera con el apellido de soltera de su madre. Había pasado 2 días viendo las noticias en silencio. Un negociador de crisis la persuadió para que abriera la puerta. La llevaron a un hospital, la evaluaron y la liberaron en un programa de tratamiento supervisado, mientras el tribunal reconsideraba su fianza. Durante 3 semanas, asistió a terapia e informó a los servicios previos al juicio. Su abogado dijo que estaba mejorando. El juez permitió que el juicio avanzara con un calendario retrasado. Entonces, Celeste solicitó hablar conmigo una última vez. Su abogado lo planteó, como una posible conferencia de acuerdo civil. Ethan me aconsejó que no nos reuniéramos a solas. Usamos una sala de conferencias en un anexo del juzgado, con ambos abogados presentes y un oficial de seguridad fuera. Celeste parecía más pequeña de lo que recordaba, no frágil de la manera cuidadosamente arreglada que había mostrado en las ruedas de prensa, sino cansada. Tenía el pelo sin lavar. Sus dedos jugueteaban con el borde de un vaso de papel hasta que el cartón se ablandó. «Leí tu declaración», dijo. «¿Cuál?» «La del Fondo Milla Segura. Sobre no trasladar el daño a otros». Esperé. Miró a Ethan y a su abogado. Luego de nuevo, a mí. ¿Pueden irse? No. Su boca se torció. Nunca confías en mí. Has pedido a otras personas que cometan delitos por ti. Le pedí ayuda a Adrián. Le pediste que dijera que él conducía. Bajó la mirada. Él quería hacerlo. Así que lo dejaste. Tú también lo dejaste. Ahí estaba. La acusación que había estado construyendo. ¿Sabías lo que iba a hacer? Continuó. Le hiciste firmar todo y lo viste irse. Si culparse era tan malo, ¿por qué no lo detuviste? En mi primera vida lo había detenido. Esa elección me costó 3 años de cautiverio y mi vida. En esta, había advertido a la policía, preservado pruebas y me había negado a usar mi cuerpo como barricada entre un hombre adulto y su decisión. Sí detuve la mentira, dije. Llamé a la policía y les di pruebas. No, encarcelé físicamente a Adrián en nuestra casa para evitar que se fuera. Podrías haberlo convencido. No. Pasé años tratando de convencerlo de que tú eras responsable de tus elecciones. Él no estaba de acuerdo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me amaba más de lo que te amaba a ti. Quizás. La respuesta la sorprendió. ¿Lo admites? El amor no os hizo honestos a ninguno de los dos. No hizo que Marcos estuviera menos herido. No, hizo que vuestras acciones fueran inevitables. Ya no mido mi valía por qué mujer estaba Adrián dispuesto a destruir a más gente. Celeste empezó a llorar. No sé cómo hacer esto, susurró. ¿Hacer qué? Vivir, después de que todo el mundo lo sepa. Su abogado se movió, pero levanté una, hermano. Había varias respuestas posibles. Podría haberle dicho que pensara en Marcos. Podría haberle dicho que la cárcel seguía siendo vida. Podría haberle ofrecido un eslogan sobre empezar de nuevo. En cambio, dije, lo haces un día y la vez, con ayuda profesional. Dices la verdad en el tribunal. Aceptas que algunas personas nunca te perdonarán. Y vives de todos modos. Me miró fijamente. Suena fácil cuando lo dices. No es fácil. Quieres que vaya a la cárcel. Quiero que el tribunal decida la sentencia. Si confieso, el sacrificio de Adrián no habrá tenido sentido. Su sacrificio nunca fue un pago, que borrara tu crimen. Sus lágrimas cayeron más rápido. No puedo ser la villana en la historia de todo el mundo. No se te exige que te conviertas en una villana. Se te exige que admitas lo que hiciste. Aplastó el vaso de papel y cae en su mano. ¿Y si no puedo? Entonces las pruebas hablarán sin ti. La reunión terminó sin acuerdo. Fuera. Ethan preguntó si estaba bien. Creo que quería permiso para morir, dije. Y no se lo diste. No. Esa noche llamé a su programa de tratamiento. No pedí información médica. Simplemente informé de las declaraciones que me preocupaban y confirmé que el equipo de crisis las tenía documentadas.
Su abogado me dio las gracias. 2 días después, Celeste dejó un mensaje de voz. Estás haciendo esto para parecer inocente cuando me pase algo. Guardé el mensaje y se lo reenvié a su equipo de atención. No podía hacer que quisiera vivir. No podía hacer que aceptara la responsabilidad. No, podía convertirme en su carcelera, su salvadora o el público de su actuación final. La última lección de mi primera vida no fue que debería haber intentado más para salvar a todos. Fue que la negativa de otra persona a vivir, honestamente, no era una sentencia que yo tuviera que cumplir. El juicio de Celeste estaba programado para noviembre. Para octubre, su defensa se había reducido a un argumento. No había dejado a Marcos morir, intencionadamente, porque Adrián llegó rápidamente y tomó el control. Sus abogados querían que el jurado viera pánico, no indiferencia. Los fiscales querían que vieran los 7 minutos entre el impacto y la primera llamada de emergencia. 7 minutos es poco tiempo en un calendario y mucho tiempo en un pavimento mojado con la presión aumentando dentro de un cráneo fracturado. El fin de semana antes del juicio, Celeste violó sus condiciones de vigilancia y desapareció. Su abogado llamó a la policía. Margarita llamó a Ethan. La madre de Adrián se había convencido de que yo poseía algún mapa privado de la mente de Celeste. ¿A dónde iría?, preguntó Margarita. No lo sé. Solía decirle a Adrián que tú la entendías mejor que nadie. Decía eso porque le hacía creer que estábamos encerradas en algún tipo de contienda moral. No lo estábamos. Los equipos de búsqueda revisaron su apartamento, antiguas propiedades, familiares, hoteles y la zona del puerto. Al amanecer, la policía encontró su coche en el nivel superior del aparcamiento de un hospital. Celeste fue encontrada abajo. Dejó una nota dirigida a Adrián y una segunda dirigida al público. La primera fue sellada como prueba. La segunda apareció en Internet en cuestión de horas, fotografiada por alguien antes de que la policía asegurara su apartamento. En ella escribió que había sido destruida por la crueldad pública, que el amor de Adrián había sido el único lugar seguro que había conocido y que yo la había perseguido hasta que no le quedó a dónde ir. Mencionó a Marcos una vez. Siento que alguien resultara herido. Alguien, no su nombre. Adrián se enteró de su muerte en prisión. Rompió un lavabo en la sala de visitas y tuvo que ser reducido. Luego me escribió una carta con solo 3 palabras. La mataste otra vez. La palabra otra vez me cortó la respiración durante varios segundos. La oficina desapareció. Estaba de vuelta en la casa del lago, el humo, presionando, la cuerda cortando mis muñecas. Adrián preguntando por qué no había dejado vivir a Celeste. Mi terapeuta me había enseñado qué hacer. Nombré 5 cosas que podía ver: escritorio, ventana, planta, lámpara, carpeta azul. 4 cosas que podía tocar: silla, manga, dedo sin anillo, suelo. 3 cosas que podía oír: ventilación, tráfico, mi propia respiración. El presente regresó. Le di la carta a Ethan. Él no lo sabe, dijo. No. Entonces, ¿por qué escribió otra vez? Porque su dolor siempre inventa un crimen anterior. Hace que la culpa parezca antigua e inevitable. La muerte de Celeste cerró el caso penal contra ella, pero no el caso civil ni el expediente. El fiscal de distrito emitió un resumen de los hechos después de consultar con Marcos. Datos del vehículo, registros telefónicos, toxicología, identificación de testigos y el mensaje de voz admitiendo que Adrián se culparía. La declaración evitó el espectáculo. No emitió ningún juicio sobre su muerte. Simplemente se negó a dejar que la muerte reescribiera el accidente. Marcos lo leyó en la mesa de mi cocina. No me siento aliviado, dijo. No, tienes por qué. Pensé que si lo admitía, tal vez algo se asentaría. Nunca lo hizo. Se miró la mano izquierda, que todavía temblaba cuando estaba cansado.
La gente sigue preguntando si la perdono ahora. ¿Qué les dices? Que el perdón no es una costumbre funeraria. Diana se estiró sobre la mesa y le sostuvo la muñeca. Pensé en Adrián, llorando a una mujer mientras se negaba a ver al hombre vivo frente a él. En mi primera vida, la muerte de Celeste se había convertido en el comienzo de mi prisión. En esta era una tragedia, un hecho legal y una elección que no llevaría por ella. Fui a casa esa noche y dormí con las cortinas abiertas. La audiencia de sentencia tuvo lugar 3 semanas después del funeral de Celeste. Entró en la sala del tribunal más delgado, con el pelo corto y una expresión despojada de la confianza que una vez llenaba cada habitación antes que él. Margarita se sentó en la primera fila. Yo me senté junto a Ethan en el lado opuesto. Marcos asistió por vídeo porque le habían programado una cirugía de rehabilitación esa mañana. El fiscal describió la conducta de Adrián sin romanticismo. Había llegado después de la colisión. Había movido a Celeste del asiento del conductor. Había intentado eliminar pruebas digitales. Había reclamado falsamente la responsabilidad, retrasado la identificación del conductor ebrio y utilizado recursos de la empresa para ocultar las transferencias hechas a ella. Su abogado habló de lealtad, pánico y amor. El juez interrumpió. El amor no es un factor de sentencia cuando se usa para obstruir la atención de emergencia y la investigación legal. Adrián me miró. Por un momento, vi al hombre con el que me había casado. Él, joven fundador que me traía sopa cuando trabajaba hasta tarde, que bailaba conmigo descalzo en un piso vacío, que una vez dijo que admiraba que yo nunca abandonaba. Luego recordé lo que quería decir con nunca abandonar. Quería decir nunca negarle nada. Cuando lo invitaron a hablar, Adrián se puso de pie. Acepto la responsabilidad de engañar a la policía, dijo, pero no me disculparé por intentar proteger a alguien que amaba. Margarita cerró los ojos. El juez lo sentenció a 30 meses, ordenó la restitución e impuso una prohibición de 5 años para servir como directivo de una empresa pública. Ya había perdido movilidad del valle. Ahora la pérdida tenía un nombre legal. Después del tribunal, Margarita se me acercó en el pasillo. Todavía la ama, dijo. Sí, solía pensar que eso significaba que era capaz de una gran lealtad. Yo también lo pensaba. Sus ojos parecían más viejos que un año antes. ¿Qué significa? Que eligió un sentimiento por encima de cada hecho. Asintió como si la respuesta le doliera por ser tan simple. El Tribunal Civil finalizó mi divorcio esa tarde. El acuerdo de bienes se confirmó con modificaciones por impuestos y restitución. Me quedé con el ático, las acciones de mi empresa, la cuenta de inversión y las reclamaciones de reembolso contra el patrimonio de Celeste. Adrián se quedó con fondos de jubilación personales y un pequeño fideicomiso familiar protegido por ley. No me lo llevé todo. Me llevé lo que era mío y lo que él había regalado indebidamente. El decreto llegó electrónicamente a las 4:40 y 2 p.m. Miré fijamente la línea que disolvía el matrimonio. En mi primera vida, Adrián se negó a dejarme ir incluso después de que el amor se convirtiera en castigo. Esta vez, un juez firmó lo que él había firmado bajo la lluvia. Ethan me encontró en el vestíbulo del juzgado. ¿Quieres celebrarlo? Sin champán. ¿Comida? Sí. Fuimos a un pequeño restaurante vietnamita, donde nadie nos conocía. Pedí demasiada comida y comí despacio. Afuera, la lluvia rayaba el cristal. Al final de la cena, Ethan levantó su vaso de agua. Por las órdenes finales. Choqué mi vaso con el suyo. Por las puertas que se abren. Cuando volví a casa, me paré en la entrada y escuché. Ninguna llave giró detrás, haz de mí. Ninguna voz preguntó dónde había estado. Nadie esperaba para castigarme, por sobrevivir. Cerré la puerta porque yo elegí hacerlo, no porque estuviera atrapada. Adrián fue liberado después de 21 meses, con crédito por tiempo cumplido y buen comportamiento. Para entonces, la ciudad había cambiado a su alrededor. Movilidad del valle
Se había mudado a un edificio más grande y había acortado su nombre a Acceso del Valle, después de que los accionistas aprobaran un cambio de marca. El paso elevado donde Marcos fue atropellado tenía una iluminación brillante, carriles protegidos y una estación de llamada de emergencia sin el nombre de ningún donante. El ático del barrio de las Letras me pertenecía únicamente a mí. Margarita había vendido la mansión familiar para cubrir los honorarios legales, las deudas fiscales y la restitución. La primera llamada de Adrián vino de un número desconocido. Nora. Reconocí su respiración antes que su voz. Toda comunicación pasa por Ethan. Celeste está muerta. Lo sé. No parece sentirlo. Siento que muriera. No acepto la responsabilidad por su decisión. La viste desmoronarse. Llamé a un equipo de crisis cuando me envió un vídeo suicida. Se quedó en silencio. Nunca me dijo, eso, dijo. Te dijo lo que fuera necesario para preservar el papel que necesitaba que interpretaras. Su respiración se volvió irregular. Necesito verte. No. Cumplí condena por ella. Esa fue tu elección. Lo perdí todo. Ese fue el resultado. Hizo un sonido a medio camino entre la ira y el dolor. Hablas como un juez. No. Los jueces consideran atenuantes. Yo simplemente he terminado. Colgué la llamada. Vino a la oficina. 2 días después, la seguridad lo detuvo en el vestíbulo. Observé a través del cristal del piso de arriba cómo se paraba bajo el logotipo de la empresa que ya no controlaba. Llevaba un abrigo barato y una caja cartón con las pertenencias que el departamento de prisiones le había devuelto. Maya preguntó si quería que llamaran a la policía. Todavía no. Bajé con Ethan y 2 guardias de seguridad. Adrián vio la mano de Ethan cerca de la mía, sonrió con amargura. Así que de esto se trataba. No, dije. No había nadie, y más. Lograste perderme sin competencia. Su rostro se contrajo. He venido por mi empresa. Fuiste destituido por causa justificada. Tu participación restante, sin derecho a voto, fue liquidada bajo la orden de restitución. Mi nombre está en el edificio. Ya no. Miró a través de las puertas de cristal a los empleados que se movían por el vestíbulo. Algunos lo reconocieron. La mayoría no. Luego bajó la voz. Dime qué pasó esa noche. ¿Lo sabes? Sé lo que dijo el tribunal. Eso es lo que pasó. ¿Celeste me pidió que me culpara? Sí. Cerró los ojos. ¿Sabía que Marcos vivía? Sí. La respuesta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Se tambaleó, hacia atrás contra el mostrador de recepción. Me dijo que murió en el acto. Mintió. Dijo que estabas ocultando la verdad para torturarla. Protegí su privacidad médica mientras la policía construía el caso. Fue informada a través de su abogado. Cuando despertó, Adrián se cubrió la cara con ambas manos. Durante años había convertido a Celeste en una víctima sagrada. El Marcos vivo amenazaba esa mitología porque su supervivencia convertía el sacrificio de Adrián de tragedia en fraude. Necesito pruebas, susurró. Le saqué una carpeta a Ethan y se la entregué a Adrián. Dentro estaban la declaración de identificación de Marcos, los datos de vehículo, la grabación de Celeste y una fotografía de rehabilitación que mostraba a Marcos de pie entre barras paralelas. Adrián miró la fotografía hasta que el papel tembló. Está vivo. Sí, fui a la cárcel por tus propios crímenes. Levantó la cabeza. Le sostuve la mirada. No fuiste a la cárcel porque Celeste condujera borracha. Fuiste porque mentiste. Moviste pruebas. Malversaste dinero de la empresa e intentaste borrar a una víctima. No te robes la responsabilidad a ti mismo ahora que ella se ha ido. La seguridad lo escoltó afuera. Se quedó en la acera bajo la lluvia de invierno, aferrando la carpeta a su pecho. En mi primera vida, esa postura me habría asustado. Esta vez, las puertas se cerraron entre nosotros. Adrián pidió reunirse con Marcos. Marcos se negó 2 veces. La tercera solicitud llegó a través de los tribunales. Un programa de justicia restaurativa. La
participación era voluntaria, privada, y no podía alterar la sentencia ni la restitución. Marcos aceptó con una condición. Adrián escucharía sin pedir perdón. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias del juzgado. No, necesitaba asistir, pero Marcos me pidió que me sentara junto a Diana. Ethan se quedó fuera. Adrián llegó con lirios blancos. Marcos entró con un bastón. Su caminar era desigual, pero ya no necesitaba soportes. Se sentó frente a Adrián y puso ambas manos sobre la mesa para controlar su temblor. Adrián lo miró durante mucho tiempo. «Lo siento», dijo. Marcos asintió una vez. «Dime por qué lo sientes». Adrián tragó saliva. Por mentir sobre la conducción, por mover el coche y por no llamar a una ambulancia primero. Tú no estabas allí primero. El rostro de Adrián se tensó. Marcos esperó. Por ayudar a Celeste a evitar a la policía, dijo Adrián. Y la habitación se quedó muy silenciosa. Adrián bajó la vista hacia los lirios. Por pensar que su miedo importaba más que tu vida. Los dedos de Marcos dejaron de temblar. Esa es la parte, dijo. Adrián empezó a llorar. Lo hizo en silencio al principio, luego con las respiraciones irregulares e impotentes de una persona que se había quedado sin posiciones desde las que defenderse. No sabía que estabas vivo. No, preguntaste. Ella me dijo. Elegiste no preguntar. Adrián me miró. Nora, lo sabía. Marcos siguió su mirada y luego la devolvió a Adrián. Nora pagó mi cirugía. Encontró a mi madre. Le dio las pruebas a la policía. No te debía actualizaciones mientras mentías por la persona que me atropelló. El rostro de Adrián se descompuso. Deslizó las flores por la mesa. Marcos no las tocó. No te perdono, dijo Marcos. Quizás lo haga algún día. Quizás no. Mi recuperación no. Requiere hacerte sentir limpio. Adrián asintió, llorando más fuerte. El mediador terminó la reunión. En el pasillo, Diana abrazó a Marcos. Él se apoyó en ella durante varios segundos, agotado. Adrián se quedó dentro, solo. Esa noche me envió un mensaje. Desde otro número. No me queda nada. Respondí antes de bloquearlo. Aún tienes tu vida. Decide qué hacer con ella. Durante el mes siguiente, asistió a terapia obligatoria y trabajó en un almacén, propiedad de un amigo de la familia. Margarita le dijo a Ethan que Adrián había dejado de visitar la tumba de Celeste todos los días. Se inscribió en un programa de concienciación de víctimas de seguridad vial. Por un breve tiempo, pareció que podría construir algo a partir de las consecuencias. Luego, un tabloide publicó fotografías de Ethan y yo saliendo de un restaurante. El titular llamaba a Ethan el abogado que se quedó con la esposa y la empresa, del CEO caído en desgracia. Adrián apareció fuera de la oficina de Ethan a la mañana siguiente, gritando que habíamos conspirado contra él desde el principio. La policía emitió una advertencia de allanamiento. Su recuperación, como su amor, dependía de una historia en la que alguien más lo controlaba. Sin esa historia, tenía que enfrentarse a sí mismo. Seguía negándose. La llamada llegó a las 6 de una mañana de invierno. El nombre de Margarita apareció en mi teléfono. Casi lo dejé sonar, pero respondí porque nadie llama tan temprano con noticias ordinarias. Encontraron a Adrián, dijo. Su voz sonaba muy lejana. Había ido al jardín conmemorativo donde la familia de Celeste colocó una lápida bajo un cedro. Más allá del jardín, había un lago artificial poco profundo. Un jardinero encontró su abrigo doblado en un banco y su cuerpo cerca en el agua. La policía no encontró signos de otra persona. El lago no era profundo. Ese detalle me persiguió todo el día. No había sido arrastrado por una fuerza abrumadora. Había entrado en agua en la que podría haber estado de pie y había elegido no hacerlo. Margarita me pidió que fuera al hospital. No lo hice. Le envié flores a ella. No, al funeral. Di una declaración formal a la policía sobre sus mensajes recientes
y el incidente de allanamiento. Proporcioné cada número que había usado para contactarme. Luego fui a trabajar a las 10. Marcos envió un vídeo desde rehabilitación. Caminó toda la longitud de pasillo sin su bastón, los brazos ligeramente separados del cuerpo para mantener el equilibrio. Cuando llegó al final, el terapeuta aplaudió. Lo vi 3 veces. «Tu nueva vida está comenzando», escribí. Su respuesta llegó de inmediato. «También la tuya». Adrián me dejó una carta en posesión de Margarita. Ella se ofreció a enviármela. «No», dije. «Puede que te dé un cierre». El cierre no es algo que la persona que me hizo daño pueda escribir. Lloró en silencio. Él no siempre fue así. Yo tampoco. Ambas entendimos la diferencia. Yo había cambiado para sobrevivir. Adrián había cambiado para evitar la realidad hasta que la evasión lo consumió. El funeral atrajo a los periodistas. Algunos escribieron sobre un ejecutivo arruinado y un primer amor condenado. Otros escribieron sobre el accidente y la cadena de decisiones que siguieron. Rechacé todas las entrevistas. Celeste y Adrián habían pasado años tratando de convertirse en el romance central de cada habitación. La muerte no requería que yo les concediera ese deseo. Un mes después, la empresa de limpieza que vaciaba el trastero de Margarita entregó una caja etiquetada por error con mi nombre. Dentro había álbumes, fotos de Adrián y Celeste, un anillo en una caja azul, cartas de la prisión y un sobremarcado como personal. Nora. No lo he abierto. La limpiadora que esperaba en mi puerta preguntó. ¿Dejamos la caja? No. Reciclen lo que pueda reciclar. Desechen el resto. Parecía sorprendida. Incluso la carta, especialmente la carta. Después de que se fuera, me quedé sola en el pasillo. En mi primera vida, Adrián me había arrastrado a un incendio porque creía que la muerte de Celeste requería la mía. En esta vida, ambos estaban muertos. Y yo seguía aquí. Seguir aquí no era culpa. Tampoco era una victoria. Era simplemente la vida esperando ser vivida. 2 años después del accidente, Acceso del Valle lanzó la red Milla Segura. El programa combinaba datos de rutas, balizas de emergencia, coordinación hospitalaria y un fondo de lesiones garantizado para repartidores independientes. Empezamos en Portland y nos expandimos a Seattle, Sacramento y Denver. Cada plataforma participante contribuía al fondo según el número de mensajeros activos que usaban su sistema. En el evento de lanzamiento, me negué a pararme frente a una fotografía del accidente. En su lugar, Marcos demostró el panel de control del trabajador. Había vuelto a la universidad y había cambiado su enfoque de la rehabilitación deportiva a la recuperación de traumas comunitarios. Su pie izquierdo nunca recuperaría toda su fuerza, pero caminaba sin ayuda la mayoría de los días. Devolvió los primeros 100 euros de nuestro préstamo de servilleta y enmarcó el recibo. Diana completó el tratamiento y se sentó en primera fila con una bufanda roja. Cuando Marcos terminó, ella aplaudió antes que nadie. Los periodistas preguntaron por qué una empresa de movilidad gastaba tanto en trabajadores que no empleaba. Porque la eficiencia sin responsabilidad es solo una forma más rápida de ocultar el daño, dije. La cita se convirtió en el titular, lo que me avergonzó menos de lo que esperaba. Maya siguió siendo directora de operaciones. Yo me quedé como CEO, pero el título ya no se sentía prestado. La empresa publicaba los salarios de los ejecutivos, los fallos de inseguridad y las contribuciones políticas. Algunos inversores se quejaron. La mayoría se quedó, porque los sistemas transparentes funcionaban mejor que los secretos. Ethan y yo nos movimos despacio. Él conservó su piso, yo el mío. Hicimos un viaje de 1 semana a Vancouver y descubrimos que a ambos se nos daba fatal descansar. Discutimos una vez sobre si me estaba protegiendo o excluyendo de una decisión legal difícil. Se disculpó sin decir que yo era demasiado sensible. Yo me disculpé sin ceder en el punto. El amor sano era menos cinematográfico que la obsesión. También era menos agotador. En el aniversario del accidente, volví sola al paso elevado.
La lluvia había pulido el pavimento. Las luces iluminaban cada carril. Un mensajero se detuvo en el kiosco de emergencia para rellenar una botella de agua. Los coches reducían la velocidad en el cruce. Me paré donde había caído la bicicleta de Marcos. En mi primera vida, había llamado a la policía y luego había permitido que Adrián me convenciera de que hacer cumplir la realidad era crueldad. En esta vida había aprendido algo más difícil. Hacer lo correcto no garantiza un resultado indoloro. Los inocentes aún pueden sufrir. Los culpables aún pueden morir. La verdad aún puede llegar demasiado tarde para restaurar lo que se perdió. Pero el dolor no hace que la verdad sea incorrecta. No dejé flores para Adrián ni para Celeste. Dejé una banda de seguridad reflectante en la barandilla conmemorativa para los repartidores. Luego volví a mi coche bajo luces que no habían estado allí antes. La legislatura estatal nos invitó a Marcos y a mí a testificar sobre un proyecto de ley que fortalecía las penas por confesiones, por poderes en delitos de tráfico graves y requería la preservación rápida de los datos del vehículo después de colisiones con heridos. Casi me negué. El testimonio público significaba reabrir la historia en una sala llena de gente que prefería villanos, definidos y supervivientes inspiradores. Marcos me persuadió. Si no explicamos cómo funcionó la mentira, dijo, alguien lo llamará una rara tragedia y no hará nada. La sala de audiencias olía a papel, café y moqueta vieja. Los lobistas llenaban las filas traseras. Diana se sentó junto a Ethan. Margarita vino sin decírmelo y tomó un asiento cerca del pasillo. Marcos testificó primero. Describió él, despertar después de la cirugía y enterarse de que el hombre arrestado no era el conductor. Explicó cómo el retraso, las declaraciones falsas y la tarjeta de memoria perdida complicaron la investigación. No mencionó la muerte de Celeste. Este proyecto de ley no trata de venganza, dijo. Trata de asegurarse de que la riqueza, el romance o la influencia familiar no puedan reemplazar las pruebas. Luego fue mi turno. Le conté al comité sobre la llamada telefónica, la confesión de Adrián y los datos del vehículo preservados. Revelé que había estado casada con la persona que mintió y que el secreto financiero había permitido el encubrimiento. Un senador preguntó por qué había actuado tan rápidamente para asegurar los activos. Porque había visto a mi marido gastar fondos matrimoniales y corporativos para proteger a la misma persona durante años, dije. La transparencia financiera no está separada de la seguridad pública, cuando el dinero se usa para borrar pruebas o presionar a las víctimas. Otro senador preguntó si creía que la ley podría haber evitado la muerte de Celeste. La sala se movió. Ninguna ley puede controlar cada decisión privada, dije. El propósito de la ley no es garantizar que las consecuencias se sientan soportables. Es establecer lo que sucedió, proteger a los perjudicados y hacer que la manipulación sea más difícil. Margarita bajó la cabeza. El proyecto de ley fue aprobado en el comité. Después de la audiencia, se me acercó en el pasillo. Hablaste de él con justicia, dijo. Hablé con precisión. Solía pensar que la precisión era fría. También Adrián me entregó un pequeño sobre. Esta no es su carta, es mía. Lo acepté. En casa, lo abrí. Margarita no pedía perdón. Escribió que había pasado su vida equiparando la lealtad familiar con el ocultamiento, y que Adrián aprendió la misma lección de ella. Había establecido una beca para estudiantes que estudiaran rehabilitación de traumas, a nombre de Marcos en lugar de Adrián. Al final, escribió, no puedo deshacer lo que mi hijo te hizo. Puedo dejar de pedirte que lleves mi dolor. Doblé la carta y la guardé. No todas las cartas eran una trampa. Ethan me pidió matrimonio un domingo por la mañana mientras montábamos una estantería. No hubo restaurante, ni fotógrafo oculto, ni anillo sobre un postre. Sostenía una llave Allen, irritado por un diagrama. Deberíamos casarnos, dijo. Levanté la vista de un montón de tornillos.
¿Porque la estantería es difícil? Porque esto es difícil, y todavía quiero montar la siguiente contigo. Me reí, luego lloré, lo que me molestó. Dejó la herramienta y se sentó en el suelo a mi lado. No te estoy pidiendo que unamos cuentas, cambies tu nombre, vendas tu casa o prometas que nada cambiará nunca, dijo. Te pregunto si quieres una vida legal y ordinaria conmigo. Una que incluya despachos separados y un montaje de muebles muy malo. Sí. ¿Es un sí a los muebles, a la vida legal y ordinaria? Nos casamos 6 meses después en una sala del juzgado con 14 sillas. Maya firmó como mi testigo. Marcos firmó por Ethan porque insistió en que sobrevivir al caso lo calificaba para la autoridad ceremonial. Diana y Margarita se sentaron en lados opuestos del pasillo y hablaron cortésmente. Llevaba un traje azul pálido. Ethan llevaba la corbata que le había regalado después de que perdiera otras 3 en los controles de seguridad del tribunal. No hubo votos sobre morir juntos. Prometimos decir la verdad, preguntar antes de rescatar y nunca confundir el sacrificio con el amor. Después, comimos en el restaurante vietnamita donde celebramos mi divorcio. El dueño nos reconoció y nos envió un plato de arroz pegajoso con mango. Compramos una casa al año siguiente. La elegí porque cada habitación de la planta baja tenía 2 salidas y grandes ventanas. Ethan se dio cuenta, pero no comentó nada. La primera noche, la lluvia golpeó el cristal y por un momento escuché la vieja casa del lago ardiendo. Me quedé en la cocina con ambas manos, asé en la encimera. Ethan entró, vio mi cara y se detuvo a varios metros. ¿Me quieres cerca?, preguntó. Sí. Me abrazó hasta que la habitación volvió a ser una cocina. La curación no borraba la memoria. Cambiaba quién controlaba la puerta. Nunca tuvimos hijos por elección. Nuestro hogar se llenó de amigos, expedientes, plantas y los terribles jerseys navideños de Marcos. Diana traía sopa. Maya traía trabajo disfrazado de postre. Margarita venía una vez al año y se sentaba, cerca de la ventana. En el 5º aniversario del accidente, Marcos pagó el último euro de nuestro préstamo. Me entregó el contrato de servilleta en un marco. En la parte inferior había escrito: pagado por completo. Vida aún en progreso. Lo coloqué en mi despacho, junto al primer mapa de la milla segura. No toda muerte tenía que convertirse en una cadena. 10 años después de que volviera la lluvia, asistí a la inauguración del centro Marcos Ramos para el trauma vial y la recuperación del trabajador. El edificio se alzaba cerca del río, todo cristal, madera cálida y puertas anchas. Albergaba fisioterapia, asistencia legal, defensa de seguros y apoyo temporal para familias que llegaban a urgencias sin nada más que un teléfono y una factura de hospital. Marcos era el director clínico. Diana cortó la cinta. Margarita financió el ala de formación en rehabilitación a través de la Fundación del Valle. Pidió que el nombre de su familia no apareciera en el edificio. Acceso del Valle operaba en 12 estados. Maya se había convertido en presidenta, lo que me permitió presidir el consejo y dedicar más tiempo a las políticas públicas. Ethan todavía perdía corbatas y recordaba cada fecha importante. Vivíamos en la casa con ventanas y finalmente habíamos montado suficientes estanterías como para necesitar una escalera de biblioteca. En la inauguración, un joven repartidor se me acercó. 3 años antes, el Fondo de Lesiones Milla Segura había pagado su alquiler mientras se recuperaba de una pelvis rota. Mi esposa no tuvo que dejar los estudios para cuidarme, dijo. Pensé que debería saberlo. No supe cómo responder. Así que le di las gracias. Fui al baño a llorar en privado. Cuando volví, Marcos estaba hablando con un grupo de estudiantes. Les dijo que el centro existía porque el trauma nunca era un solo momento. Era la ambulancia, la cirugía, el alquiler, el semestre perdido,
el tratamiento pospuesto de la madre, la fecha del juicio, el primer paso y los años posteriores. Entonces me vio y sonrió. A Nora le gusta decir que el sistema debería recordar a la persona en su totalidad, les dijo. Lo había dicho una vez en una reunión. No, recordaba que nadie escuchara. Antes de irnos, una voluntaria me entregó una pequeña llave de latón montada en una caja de sombra. Había pertenecido al primer apartamento familiar temporal del centro, un lugar donde los familiares podían dormir durante largas estancias en la UCI, en lugar de acurrucarse en sillas de plástico de la sala de espera. En la placa de abajo estaban las palabras: nadie debería tener que elegir entre quedarse y sobrevivir. Diana había propuesto la frase. Recordaba la semana en que retrasó su propio tratamiento contra el cáncer porque Marcos la necesitaba, junto a su cama, y no podía permitirse un hotel. El centro ahora mantenía 12 apartamentos, una cocina compartida y una sala tranquila donde las familias podían llorar sin ser observadas. Sostuve el marco y pensé en cada habitación que había dado forma a mis dos vidas. El ático donde Adrián firmó el acuerdo, el pasillo del hospital donde Marcos sobrevivió, la casa del lago que solo existía en la memoria, y el hogar que Ethan y yo habíamos llenado de ventanas. Las habitaciones nunca eran neutrales. Podían ocultar la violencia, preservar pruebas, albergar el dolor o hacer posible la recuperación. Montamos la llave junto al mostrador recepción. Marcos dio un paso atrás. Comprobó que estuviera nivelada y dijo: ahí está, un monumento práctico. Nos sentaba mejor que las flores. Después de la ceremonia, Ethan y yo caminamos por la orilla del río. La lluvia comenzó a caer ligera, plateada contra el agua. Durante años, la lluvia había significado la llamada telefónica, el paso elevado, Adrián desapareciendo en la noche por celeste. Luego significó expedientes judiciales, pasillos de hospital y el lago. Esa tarde era solo el tiempo. Nos detuvimos bajo un puente y vimos pasar a los ciclistas bajo las nuevas luces. Pensé en la mujer que había sido en mi primera vida, atada a una columna, mientras las llamas trepaban por las paredes. Creía que el único final disponible era el que Adrián había elegido para ella. Estaba equivocada. No, había regresado para hacer sufrir a Adrián. Sus elecciones hicieron eso sin mí. Ayuda. Había regresado para dejar de sufrir en su nombre. Había una diferencia lo suficientemente grande como para construir una vida dentro. Ethan me ofreció su mano. La tomé. Detrás de nosotros, las ventanas del centro brillaban contra la tarde gris. Delante, el camino se curvaba junto al río, abierto y brillante bajo la lluvia. Esta vez, no me quemé en la historia de amor hacia de otra persona. Salí caminando.